Y esto es A medias logramos un nuevo episodio, el episodio 130, sobre las condiciones de vida de los venezolanos según la encuesta de condiciones de vida de la UCAP. Esto es un episodio sobre cómo están viviendo los venezolanos que, según leyeron en el título, bueno, disminuyó la pobreza, pero aumentó la desigualdad. Si quieren estar en vivo en este episodio, ustedes se suscriben aquí a patreon.com/amediaspodcast. Y si no te quieres suscribir o no puedes, no tienes tarjeta o lo que sea, puedes brindarnos un café en buymeacoffee.com/amediaspodcast. Y de esta manera nos ayudas a continuar este trabajo. si no, coño, un like, un compartido. Mira, yo creo que a mi tío le va a gustar, nos pasa eso. Síganlo, no sé qué. Voz a voz, boca a boca, hazlo. Si no tienen plata, no importa. Tu apoyo es importante. Y estamos en este momento grabando en vivo y se van a unir los patroncitos en cualquier momento, los que están en Patreon. Pero bueno, y van a ir conversando con nosotros, chateando, eventualmente pondremos en los comentarios. Y ustedes, si están viendo esto en diferido en YouTube, pueden comentar igualmente, los leemos y les vamos a dejar la información que vamos a leer hoy, que vamos a presentar en la descripción del video. ¿Ok? Lo primero que vamos a hablar de la ficha técnica, ¿no? Primero, Explicamos ¿qué más es o la menos. ENCOVI? Yo creo que no sé si todos saben qué es la ENCOVI, pero es la encuesta Hemos de hecho episodios condiciones. del ENCOVI Ya hemos anteriormente. hecho un episodio de ENCOVI, pero ahora vemos otro de 2024. Para tener contexto, creo que es importante saber que el ENCOVI lo hace la UCAP, que es encuesta de condiciones de vida, lo hace con recursos de una universidad, y esto, la muestra fue entre junio y julio del año pasado. Entonces quiero que lo contextualicen todos estos datos de preelecciones, el momento preelectoral, donde había campaña, donde la gente andaba medio loca, donde el gobierno estaba tratando con todas sus fuerzas de que se mantuviera el tipo de cambio, o sea, el paralelo con el oficial. O sea, hay muchas variables políticas y de decisiones que afectan estos resultados. Y la misma ENCOVI dijo que hay tanta volatilidad en todo esto que probablemente en el segundo semestre de 2024 y el principio de 2025 pueden cambiar ¿cómo que dice? Sustancialmente. En fin, puede cambiar de una manera grande, ¿no? Entonces es importante ver eso para que sepan. Y otra cosa, porque estamos hablando del ENCOVI, porque no vemos otras cosas, porque el Estado venezolano no publica cifras. Nadie sabe Ujú. qué es lo que está pasando. Entonces necesitamos instituciones privadas o organizaciones que nos puedan dar datos de lo que de verdad está pasando en el país. Hay que saber leerlo bien. Entonces, Y es una lástima porque los pocos periodistas que tienen acceso a los funcionarios públicos no les hacen preguntas relevantes como dame cifras, les hacen preguntas como que tú tuviste un hijo en el liceo, ¿verdad? Cuéntame más de tu vida, tú que te estás volviendo a lanzar de diputado y que casualmente eres el hijo del presidente. ¿Qué ¿qué periodista le contigo? hizo esa entrevista? No sé, vayan a buscar, pero bueno, no digas que uno tiene mala onda. Este, porque es una vergüenza para el periodismo esa entrevista, ¿no? De todas formas, vamos a tratar de utilizar las cifras que da una universidad privada y que no da el Estado venezolano. Que eso para el principal, o sea, primero y principal, eso no debería ser. El Estado debería dar las cifras y cifras verdaderas, que en el caso venezolano no solo no las da, sino que da a veces cifras manipuladas. Es verdad. El periodo de la encuesta, como dijo Ana, fue entre junio y julio de 2024. Los datos están referidos a julio de 2024. Recordemos que ya entre noviembre y diciembre el diferencial cambiario entre el dólar BCB, el dólar oficial y el dólar paralelo subió a 20%. Continúa así el día de hoy, 30 de abril. El diferencial es bastante grande. No sé exactamente cuánto está el dólar, vamos a ver cuánto está el dólar, pero eso hace que sea muy diferente los ingresos reales de los venezolanos que ganan en bolívares a los ingresos, por ejemplo, que se estiman del año pasado. El 30 de abril, el día de hoy, el paralelo está en 111 bolívares, ¿ok? Y el dólar oficial está en 86. Es decir, casi 25 bolívares de diferencia, es más o menos el 20%. ¿Ok?
Eso afecta todo con respecto a julio de 2024, que es cuando está hecha esta encuesta. Entonces vamos adelante para entender las cifras de pobreza, entre otras cosas. Entre las estimaciones de la población venezolana, esto me llama la atención. Es la verde y la amarilla, que están más oscuras, son el COVID 2024, pero la verde es hombre y la amarilla es mujer. Esto quiere decir que hay más mujeres que hombres en Venezuela. O sea, igual no es tanta la diferencia, porque por cada 98 hombres hay 100 mujeres. No, porque eso es como una media mundial. En el mundo generalmente es eso. Casi 50-50 hombres y mujeres. Hay 29.37 millones de personas viviendo en Venezuela. Y probablemente 7 a 8 millones viviendo afuera. No, y esto es otra cosa importante sobre la población, es que la proyección que había en 2015 sobre el número de venezolanos que iba a estar dentro del país iba a ser 33 millones, 33 millones.8. Y hay 29.37 y la principal razón es la migración, pero también mortalidad y baja natalidad. Para pensar, uno pensaría que Venezuela todo el mundo está pariendo carajitos, al parecer no. Se ha reducido la natalidad. Sí, quizás se reduce porque como migró la gente joven, no está teniendo tanto carajito. Entonces se reduce la natalidad porque los jóvenes que generalmente parían en Venezuela, ya no están en Venezuela. Y tampoco significa que estén pariendo afuera, porque eso tampoco lo sabemos. Es decir, son datos de cada país a los que migran. ¿Verdad? Vamos un poquito más adelante. Bueno, esto es una encuesta muy amplia y la cual no podemos abarcar todo lo que dice. Pero bueno, vámonos a servicios públicos. A ver, ¿cuáles son los servicios públicos con los que cuentan los venezolanos y con los que no cuentan? Aquí tenemos, yo lo puedo hacer. Suministro de agua. Ya va, vamos a contener. Yo tengo acá, espera que se vea la cosa, pero no me parece okay. Loco. El agua. ¿Oíste? A mí me parece un poco loco la vaina, porque siento que podría ser menor, pero es como muy general, porque usualmente uno dice, bueno, acceso a la electricidad. O sea, aunque se te vaya la luz, todos los días tú tienes acceso a la electricidad, ¿sabes? Me llama la atención que todavía hay 2% que no tiene acceso a la electricidad. Aquí hay que se le interrumpe el servicio eléctrico todos los días, o es 28%, ¿no? Es decir, casi 3 de cada 10 personas. Y alguna vez por semana, varias horas, 47%. Es decir, 75% le falla la electricidad. No le llega la electricidad. Alguna vez por mes, 13%. Quiere decir, casi 90% le falla la electricidad alguna vez por mes entre todas las personas. Y alguna vez cada 2 meses, 4%. Y nunca se le interrumpe el servicio eléctrico, 8%. ¿Quiénes serán? Hay que ver esa zona de Cumbres de Curumo, esa zona ahí de Fuerte Tiuna. Que no se te va la luz. No sé si abarca el 8% de la población. Pero es interesante de ver, ¿no? Hay que poner el Google Earth todo el mes a ver en qué parte nunca se va la electricidad. O sea, al final el 72% tiene interrupciones frecuentes. 75. 75. ¿Y por qué yo tengo? Bueno, anyways, 70 y algo. Sí. El agua tiene, el 80% tiene acceso directamente de la tubería, de la pluma, de la llave. ¿Cómo le llaman a la llave en Maracaibo? ¿La llave? Pero en Barquisimeto también se le dice la pluma. No, cero. ¿Cómo? La llave. Se llama la llave, perdón. La llave. La tubería. El 8%, no sé qué es esta figura rara que está aquí. Estoy tratando de entender. Es como una bomba de agua. Tú sabes que de esta bomba viene la expresión echarle pichón. Esa bomba que dice 8%. ¿Por qué? Porque esas bombas son de push on, de empujar. De empujar. Entonces, hace mucho tiempo, como decía push on, la gente decía échale pushón, échale pichón. Y se migró a hacer échale pichón. ¡Wow! Y hay muchas palabras del inglés. Hay muchas palabras del inglés que vienen, del español que vienen del inglés. Como gringo. Macundales, ¿tú conoces macundales? Sí, macundales me lo dijeron, pero no me acuerdo cuál era la de inglés. Mac and Dales, la marca de
camiones, instrumentos de trabajo. Entonces la gente decía, pásame las macandelas, O sea, pásame los esa bomba contactos. le hacéis así, ¿no? Push on, le das y le das y Bueno, le das en como un Maracaibo, gato. en Maracaibo, para darle, como para bajar la poseta, la gente dice dale bomba a la poseta. No, Dale bomba. dale bomba. Me gusta. Y otro que viene del inglés es cotufa, que viene de corn to fry. Entonces la gente decía cotufa. Otra palabra, maduro, que viene de motherfucker. Continuemos. Papi, vos soy comediante. Verga. Bueno, sigamos. Por ahí hay comentarios en el chat. No los logro ver porque estoy transmitiendo. Pero cualquier cosa léelos y ponlos. Hola Pónchelos. Samu, gracias por estar con nosotros en tu día de trabajo. Dijo, duda, ¿las cifras de migrantes venezolanos son dados por instituciones nacionales o son los otros países quienes informan el número de venezolanos en su territorio? Buena pregunta. Las instituciones nacionales no dan cifras. Tipo, todo lo que Claro que estamos sí. diciendo, vos tenés instituciones nacionales del Estado que dan cifras de De migrantes. otros países, de otros países. Ok, pero dice nacionales o son otros países. Instituciones nacionales venezolanas no. O sea, tú tienes que ver, Ah, eso es lo que está preguntando Samuel. Los pero agarran de sí, son otros los otros países. países. Los otros Por países tienen ejemplo, datos de cuántos entran. conoc- Y eso es importante porque muchas veces no tienen, o sea, lo más probable es que sean más personas, dependiendo del país, porque los que entran por vías irregulares o con los que no de verdad pasan por migración, no los cuentan. O sea, es muy loco. Y hay políticas de Estado para que piensen que hay menos. O sea, por ejemplo, Colombia. conocemos las cifras, eso, de Colombia o de Perú o de cuánta gente pasa por el Darién porque Migración Panamá las cuenta y las publica mensualmente. Tú puedes saber cuánta gente entró cada mes del año pasado del Darién y qué nacionalidades tenían. Por eso sabemos que la mayoría de los que pasan por el Darién son venezolanos, porque si fuera por el gobierno venezolano, no sabemos cuánta gente se va. ¿No? Y igual muchas veces en países puedes entrar, por ejemplo, en Colombia tienen números, pero hay muchos que no los cuentan porque entran de manera irregular, porque no se inscriben en ningún lado, o sea, estás viviendo, entras y ya. O sea, algunos no tienen ni pasaporte, entonces probablemente la cifra sea más alta. Y también está ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces ellos tienen datos de cuántos migrantes venezolanos han salido en los últimos años. Ellos son los que han dado cifras de hasta 8 millones, casi. Ellos son los que dan las cifras incluso más altas de todo el sí, sí, incluso más altas que organizaciones no gubernamentales y tal. Y ellos tienen cifras de los gobiernos. Oh, pues la ONU, al final igual. Que a veces tienen como campamentos de refugiados y ellos ven quiénes son los que entran, los que salen, o sea, ahí tienen otras cosas. Pero ajá, Samu Él dice, pregunta, si yo entro en España, no sería migrante venezolano, sino italiano. Es correcto, sí, tal cual. Yo estoy aquí no como venezolano, sino como italiano, por lo tanto, no te yo no cuento cuentan. como un ciudadano italiano cuando se hacen las encuestas. A menos que sea encuesta telefónica y me pregunten de qué nacionalidad es usted, y yo voy a decir venezolano. Claro. Aunque me pregunten, ¿y con qué nacionalidad tiene usted aquí su estatus legal? Voy a tener que decir italiano. Italian, I'm Eh, Italian. Italo-veneco. Ítalo-veneco, es verdad, vos sí, ítalo-veneco. Ajá, sigamos. Servicios públicos, que este es muy para Ok, pensar. servicios públicos. Vamos a ponchar servicios públicos de nuevo. Yo quiero decir el agua, porque es muy para Agua, pensar. 80%. Tiene acceso directo. El 6% cisterna, 6% pozo, que esto es casi que todos los palos grandes. 6% lluvia. Interesante. Hay Ey, yo te gente voy a que decir tiene acceso algo. a lluvia. Yo tengo una historia un poco para pensar, que recuerdo que en mi casa pasó tanto tiempo sin pasar, o sea, los cisternas no estaban funcionando, no llegaba agua por tubo. Y recuerdo que mi mamá recogió agua de lluvia para poder hacer algo. Y yo, o sea, eso fue para mí rock bottom. Yo dije, marico, mi mamá está recogiendo agua de lluvia, ¿viste? Para poder bajar la poseta. Y yo para pensar. ¿Y sabéis qué más? ¿Vos sabéis los aires que botan agua? También. Imagínense, 2017. O sea, ella reutilizó la gotica de agua de aire. Marico, y pues se ponía un pote atrás y se llenaba. Y eso el agua no es sucia, entre comillas. O Eso sea, no, eso es
eso es una técnica que se llama Beneco-friendly, Ben eco-friendly. que es eco-friendly por problemas venecos. Claro. Incluso aquí está diciendo, yo hice un resumen. Dice que el 36% solamente recibe agua a diario. No dice por dónde, pero tienen agua diariamente. Eso es el 36%. Y uno le habla a una persona que no es venezolana y dice, no, marico, o sea, no llega. Y es como, para ellos no le entran en la cabeza. Como que, o sea, vos abrís el grifo y no te sale agua. Y es y que, sí, that happens. Incluso le tuve que explicar a un amigo por qué las bombas existen. Y por qué existen los tanques. Claro. ¿Y por qué existen los pozos? O sea, no tiene A ver. sentido. ¿Sabes qué me pareció rarísimo? En España, el lunes, estamos grabando un miércoles 30 de abril, el lunes 28 de abril hubo un apagón nacional. En España y Portugal. Todavía no se saben las causas. Eh, y, y no se fue el agua. Por supuesto, mi reacción primera fue, vamos a agarrar agua. Agarramos ollas. Puedes imaginarte que no tenemos muchas cosas. Llegamos en noviembre a España. No tenemos muchos peroles para guardar agua. No tenemos tanque. Tenemos un tobo con el que limpiamos. Recogimos ese tobo. Tenemos una especie de ponchera. Recogimos esa ponchera. Tenemos 3 ollas. Las 3 ollas las llenamos. O sea, hasta la ollita chiquita con la que hervimos qué sé yo, los té. Agarramos la licuadora, llenamos la licuadora, los 3 vasos que tiene la licuadora, el pica todo, lo llenamos de Marico, agua. o sea, se volvieron locos, dijeron, vamos a agarrar agua por donde nosotros pensamos, mira, aquí sin agua no nos vamos a quedar. Entonces, agarramos todo ese poco de agua y el agua no se fue, me pareció tan raro. Alguien me dio una razón que tiene que ver con el embalse que está como más alto de Madrid y que creo que aquí el tanque de agua está arriba en el techo, entonces el agua lo que hace es caer. Y no se acabó, ni se redujo la presión, tiene como una presión natural. O sea, tenían Y agua. me pareció, tuvimos agua, pero hubo gente que sí se le fue el agua, porque me escribieron por Instagram. Ok. Y una pregunta, ¿duró solo 3 horas? Raro. ¿Duró solo 3 horas? ¿O más? El apagón duró 8 horas, y hubo 8. gente que le duró mucho más. Bueno, la cosa es, yo quiero decir algo aquí aprovechando que dijiste el apagón. Hay mucha gente diciendo, ay Dios, qué bolas que los españoles se volvieron locos con la luz y nosotros vamos por el 5. Y yo, marico, no es algo de que tú tienes que alardear, ¿sabes? O sea, que tu país no haya servicio público, que la estructura estatal no pueda tener el luz todo el tiempo. That's not a flex. O sea, ¿por qué tú te sientes superior? Porque ya pasaste por un evento traumático. Esa gente no sabe. Y qué bueno que no sabe sobrevivir en eso. Porque no le ha tocado. Y qué bueno. Deja de alardear No, de pero que es que lo peor es que la actitud de los españoles fue rumbear. Rumbearon. Yo también hiciera eso. Mía, no, o sea, estás en democracia, sabes que va a volver el helado. No joda, vamos para la plaza, para la verga, vamos a beber. Cuando ven esa verga. Eso porque había una seguridad de que se iba a solucionar. O sea, ahí tú ves la diferencia entre un estado, no sé si es por democrático, o es que un estado es fuerte, o un estado donde hay una sociedad que confía, En sus a pesar de que no confía en la instituciones. clase política, confía en el Estado. Aquí los españoles confían mucho En sus instituciones. en el Estado. Es decir, aquí los señores mayores, yo nunca he visto gente más feliz que una gente mayor en España. Ok. ¿Por qué? Porque tienen su pensión, porque les pagan su vaina, porque están seguros de que les va a llegar o sea, lo que les corresponde. En Venezuela uno está acostumbrado a que todo te puedes joder y que más bien no te va a llegar lo que te corresponde. De que si tú pagas impuestos no lo vas a ver reflejado, no te va a tapar el hueco de la calle. O que si tú llamas, mira, se me cayó la luz, no te lo van a venir a reparar. O que, ¿sabes? Uno está acostumbrado a que el Estado no te cumple. Entonces, ahí ves la diferencia. La gente dijo, bueno, un apagón, bajaron, echaban cuentos en la calle, decían, nos vemos más tarde. Y yo pensando, y que más tarde, si esto sigue, la gente va a empezar a emigrar a Marruecos a pie, dije yo. O sea, obviamente yo tengo la mentalidad del caos y de, bueno, tengo que resolver. Y ellos tenían una mentalidad de, bueno, vamos a cantar Corazón Partido en la plaza, mientras con cabo flamenco, mientras resolvemos, mientras la gente que tiene que resolver esto lo resuelve. Qué loco, ¿verdad? Fue una actitud. Y, bueno, por otro lado, hubo gente como que agotó las radios. O sea, se vendieron todas las radios Qué bola. de España. La gente que vendía radios así chiquiticas las vendió todas. Hicieron su agosto. Bueno, me gusta.
Qué bueno que no Seguimos, están seguimos con la traumados como electricidad. nosotros, traumatizados. Qué bueno que no estamos en esa. Ellos no están en esa. Seguimos con la encuesta de La Encovi para basura, saber cómo está el el país. 69%. El 69% de las personas les va el aseo a la casa, al edificio y se lleva la basura. El 11% lo bota en un botadero, el 10% la quema, el 9% como que se mantiene, bueno, entre el 9 y el 7 se mantiene por ahí, ¿no? Bueno, No están conectados. El drenaje es interesante. Uno suele pensar en esto. El 27% no tiene drenaje o alcantarillado conectado a su vivienda para una descarga adecuada de los desechos. me parece fucked up. O sea, si le dais bomba al baño, ¿para dónde va? Ujú. O sea, aquí dice El que 80% 17%, reporta drenaje sin limpieza regular. Pero entonces, ¿quién te limpia esos drenajes? Yo no entiendo. O sea, tienen que limpiar la tubería sí, muchas veces lo limpian ellos mismos. para pensar. Este, mm, pero sí, el problema del drenaje suele tener, es de larga data en Venezuela. La percepción sobre condiciones de la infraestructura. La mayoría de la gente tiene una percepción negativa, no se encuentra en buen estado, hay huecos, grietas, baches, eso es el 79%. El 91% dice que no se reparan de manera inmediata cuando se encuentran en mal estado. En general no tienen los semáforos funcionando, 72%. En general no cuenta con señalamientos claros, el 73%, ¿no? O sea, la mayoría de la gente está poco satisfecha con los servicios públicos. En electricidad, insatisfacción 53 contra 47, que tiene algún grado de satisfacción. Agua, 56%, algún grado de satisfacción. Venga, me Aseo parece. urbano, 57%, algún grado. Gas, 61%. El gas es el que más llega, suponemos, o que por lo menos la gente tiene más grado de Me satisfacción. parece raro, quisiera saber en qué estados llamaron a las personas, porque ahí dice que ¿cómo se llama? La muestra eran como 2.000 personas, 2.000 casas, ya lo voy a, dos mil Total cuatrocientos nacional y hogares. Estado Bolívar. Dice, los dominios del Estado. En el total nacional y el Estado Bolívar. No sé por qué el Estado Bolívar está como aislado Porque es del raro, total nacional. porque vos salís de Caracas y vais a otros lugares y la luz es, o sea, la luz, la electricidad, todo eso es muchísimo peor. Pero bueno, si ellos hicieron su estudio, yo no lo hice, vamos a creerle. Vamos Bueno, a... pero es que en cuanto a la luz, el 47% tiene algún grado de satisfacción. Pero sabemos que el 75% se le va. Entonces capaz lo que la gente está pensando es, sí, se me va la luz, pero se me va menos que a otra gente, entonces tengo algún grado de satisfacción porque Bueno, se es me va verdad, menos. es verdad. Tipo, ¿cuántas veces se nos fue la luz a nosotros? Como si se nos iba. Entonces se comparan con la tragedia de otros y no se sienten tan insatisfechos quizás. Es verdad. Siempre compararse con alguien más odio que uno lo ayuda a uno a salir de todas esas situaciones. La educación. Esto es importante porque desde la pandemia fue bajando el nivel de escolarización entre la población de 3 a 24 años. ¿Ok? La población escolarizada en 2024 fue de 7.7 millones de una demanda potencial de 11.6 millones. Es decir, hay casi 4 millones de niños o jóvenes que no están estudiando, que deberían estar en edad de estudio, ¿no? Esto significa que la cobertura total es del 66% en 2024. Es casi uno de los más bajos. Mantuvo el nivel de 2023 y no llega al nivel de 2022, que fue uno de los más bajos, con 63%. Pero igual el 66% de escolarización es muy bajito. No, y hay que, les recuerdo y los invito a ver el episodio que hicimos sobre el estado de la educación venezolana, que fue con Samuel Díaz. Búsquenlo, dan unos datos muy específicos sobre la educación y la falta de escolarización, pues, porque incluso, o sea, la cobertura total es de 66% de la población de 3 a 24 años. O sea, un poquito más de la mitad es que están escolarizados. Pero hay que entrar en ese nivel de escolarización porque hay mucha inasistencia escolar, porque hay fallas de servicios, porque hay huelgas, hay falta de docentes, o sea, igual van, pero no de la misma manera. O sea, los que tienen de verdad una buena educación son
un mínimo para la cantidad de niños y adolescentes que deberían estar en los colegios. Y hubo mucho también migración de colegios privados a públicos porque se están volviendo muchísimo más caros. Y esto es de 2016, pero ahora como que se acentuó un poco más. Y bueno, hay un rezago escolar severo. Aquí dice que son 27,6 entre niños de 8 y 17 años. O sea, la mayoría no están estudiando y si lo hacen, o sea, los que sí van tampoco tienen una educación de calidad. O sea, hay profesores que en la mayoría de los colegios dan 3 asignaturas. Si se dice asignaturas. Sí, Ajá. para tu materia. Entonces, cuando hablamos de escolarización hay que tener en cuenta que no es una escolarización buena y que es muy, o sea, es forzada, pues lo que puedo decir. Entonces, Aquí sigamos. está por sexo, aquí está por género. Este, de los hombres, 5.9 es la demanda potencial y la que asiste es 3.8. Este, casi 3 millones menos. En realidad 3 millones menos, ¿no? De los varones. En cuanto a las mujeres, 5.6 millones la demanda potencial y asiste la misma cantidad de hombres, 3.8. Es decir, por eso tiene un poquito más de cobertura educativa las mujeres. O sea, las mujeres Entre los van más al factores, colegio. van más al colegio y a la universidad, porque es hasta 24 años. Bueno, sabes que eso no sé, quisiera saber, capaz lo leo después, pero en diferencia a la ENCOVI anterior, creo que ni siquiera a 2023, a 2022, aunque creo que lo vamos a ver en empleo quizás, muchas eran que las mujeres, las niñas, no iban tanto, sino que iban menos porque la dejaban dentro en la casa. Y yo creo que lo vamos a ver, si no me equivoco, en el empleo. Porque muchas van al colegio siempre y cuando tengan otra persona que pueda cuidar a la gente en la casa o que tenga que hacer labores en la casa. Si no, la dejan a ella en vez de a los niños. O dice, te quedas ahí mientras el otro va a trabajar. Eso pasa mucho y me llama la atención y la verdad me parece, o sea, no sé si positivo que hayan más niñas, porque muchas no iban al colegio o faltaban mucho más al colegio por cosas de niñas. O sea, no hay agua en el colegio, entonces si tengo la regla no puedo ir. O no tengo dinero para pagar la toalla sanitaria, entonces voy a faltar una semana. Entonces hay que ver también cuál es la calidad de la educación de las personas que están escolarizadas. Eso como que una Bueno, viñeta ahí lo ahí. dice, Una viñeta. ahí lo dice, ahí capaz no dice lo de la regla, pero eso es un problema mundial. Este, y dice que la mayoría, una de los factores que afectan la cotidianidad, es decir, que los niños no vayan todos los días a clase, el 23 y 24% tiene que ver con agua, entre el 2019 y el 2024. O sea, el año pasado fue un 24% el problema del agua. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que decía Ana, de que si le vino la regla a la adolescente o a la mujer ya, si es mayor de edad, si está yendo a la universidad, no va a querer ir a la universidad si es un problema, ¿no? Y si además no tiene cómo cubrir sus gastos con toallas sanitarias, entre otras cosas. Y eso es un problema que no solo afecta en Venezuela, afecta en todo el mundo, a todas las niñas y mujeres del mundo. Por eso la pobreza tiene género. Electricidad. ¿Mm? Por eso la pobreza tiene género, para que me funen aquí. Ajá. La electricidad, el 17% de las personas son afectadas por la electricidad y por eso no van a clase. Y el 16% es el transporte. La inasistencia de los docentes tiene que ver con, bueno, no lo menciona aquí, yo supongo que esto tiene que ver con que con huelga, dice el 14%, y lo otro no entendí esa imagen, no sé si tú lo entiendes. Inasistencia de docentes. No, Ok, ya. La inasistencia es uno de los factores que afecta a que los niños tampoco vayan. El 20% de inasistencia por parte de los docentes. ¿Por qué? Porque no les pagan, básicamente. los que no les pagan bien tienen que hacer más otras que cosas. O sea, yo siento Sí, que los y docentes muchos en de ellos Venezuela lo hacen por amor al arte, la mayoría. y recurren a tareas dirigidas y tal. Ojo, esto me interesa. El uso de celular inteligente, el 24% tenía acceso a un teléfono inteligente. Eso es mucho más que hace un montón de años.
pero también tienen acceso a computadora de uso compartido. Pero Ok. bueno, 10%, 8% tablet, 60% teléfono. Pero es menos que en 2021, o sea, se redujo 18% el acceso a los teléfonos. Wow. Pero esto está interesantísimo, el acompañamiento pedagógico en el hogar. ¿Quién acompaña el aprendizaje de los niños en el hogar? La madre, Por 71%. supuesto. Los abuelos, 8%. El padre, 6%, ¿vale? O sea, ¿dónde están esos papás? La familia ¿Dónde tradicional, están esos Ricardo. Esa es la padres? verdadera familia tradicional. Ausencia de padre. La ausencia de papá. Los hermanos, 3%. Otras, 5%. Que otras es casi papá. Y ¿Qué si la nadie vecina? es más que los padres. Nadie. Nadie está más presente en la casa de los venezolanos que el padre. Pero ¿qué está pasando? Yo solo se los dejo Entonces, ahí. ahí pueden pasar dos cosas. Uno, también hay ausencia paterna, por supuesto. Pero otra, el padre puede estar trabajando también. O puede migrar. Eso es otra cosa. Porque Sí. la mayoría de los que migran son los hombres para trabajar y enviar plata si no se pierden y no regresan. Pero eso también es... Lo estoy tirando ahí porque eso era una cifra de hace varios años. No sé si leemos una ahorita y las mamás son las que migran más. Pero tiene que ver Bueno, bastante. ahí está más adelante y podemos tratar de entender por qué el padre no está presente, porque por lo menos ahí la presentación no lo deja claro. La razón de la desescolarización de adolescentes y jóvenes, esto está interesante, ¿por qué no estudian? Bueno, entre 18 y 24 pues ya se graduaron Billuyo. el 20, 40%, el 36%, pero entre los niños la razón de por qué no están estudiando es porque no quisieron seguir estudiando. En 2017 el 39% de los niños entre 2 y 17 se retiró. En 2024 el 25% no quiso seguir estudiando de las niñas y el 49% de los niños no quiso seguir estudiando. La mitad de los niños no estudian porque dijeron no quiero. Porque ¿cuál es el beneficio? Otros, entre 2 y 10, entre 2 y 17, el 19 tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, el otro 14, que es el que le sigue, terminó los estudios. Y entre 18 y 24, la mayoría tiene que trabajar y por eso no está estudiando, por ejemplo. Claro. Verá qué fuerte. Vamos con salud, me dijiste, ¿no? Bueno, imagínense esto. 19% tuvo problemas de salud en el último mes. De ese 19%, el 37% no consultó porque no tenía plata. Como que, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver qué se me pase. 63 de consultas fueron atendidas. Malojillo. ¿Ah? Malojillo y a José Gregorio Hernández, que como ya es santo, me enfermo menos. Me enfermo menos. Me ayuda a curarme más rápido. Sí, 63 de las consultas fueron atendidas mientras el 24 se automedicó. Yo soy ese 24 y soy el 37. Vi que, ¿sabe qué? Yo me meto mi bebida, ya no voy para el médico. Bueno, Y, que los venezolanos nos solemos, bueno, y cuando digo nos, es para meterme en un peo en el cual yo no estoy, pero la mayoría de las mamás se automedican coño, y medican a sus hijos y a su familia. bueno, pero una acetaminofén está normal, me explico. Claro, pero es que no se refiere a eso. O sea, ya a mí me dio una gripe y me dijo, tómate un antibiótico. Y que mamá, aquí en No, España hay que tener récipe para tomar antibiótico. No vale, eso debe ser no sé qué. Tómate un cetiribiricina. Y que no, ajá, mamá, es verdad. me tomó un antigripal. Bueno, tienes una infección, yo te veo ese moco y amarillo. Bueno, pero ¿qué voy a Marico, hacer? buen momento para decir que no tomen antibióticos con gripe, por favor. Esto no se hace. Dice que solo Pero el bueno. 16% tiene seguro médico. Siento que es alto, la verdad. Y bueno, al final hay Ujú. insatisfacción con el sistema público de salud, pues. O sea, todo el mundo sabe cómo, no todo el mundo, pero hay que recordar que los hospitales en Venezuela, los servicios públicos en Venezuela, no tienen insumos. A veces no hay quien los limpie, a veces hay leaks en el techo y se ensucia, a veces no tienen agua. Piénsenlo. Entonces, usualmente no sé para dónde van esta gente para el doctor. Tal cual, aquí está la gente que va al médico. 91% le consulta a su médico cuando se siente mal.
El acceso a la consulta de las personas en condición de pobreza se redujeron, ¿no? A las personas a 60%, pero se redujo de 61 a 60. No se redujo demasiado, se mantiene ahí, pues. Em, y al lugar donde acuden es al ambulatorio, clínica popular o al CDI en su mayoría, el 49%. El 25% acude a un hospital público, el 16% acude a servicio privado y el 7% acude a farmacia. O sea, vas a la farmacia y dice, tengo un dolorcito aquí, ¿qué me puedo tomar? Toma tu verga. Y el farmacéutico te dice, te puedes tomar aquí esto. Bueno, a ver, la calidad de la zona salud pública, regular, 47%. Mala, 22%. Muy mala, 16%. Es decir, una percepción negativa, principalmente. La calidad de la salud pública en tu zona, según la pobreza, no pobreza y pobreza extrema. En general es de regular a mala, que es el amarillo, el verde y el naranja, que está aquí, es muy alta, ¿no? Ok. Regular 48% entre los pobres extremos, 22% mala y tal. Bueno, en general es mala. Porcentaje de usuarias por tipo de método anticonceptivo. Todo lo que estabas comentando, el tema del anticonceptivo. Bueno, estabas comentando el tema de la regla, pero al final esto también afecta a la salud femenina. Es salud sexual y reproductiva. Sí, una mujer en edad reproductiva no se está cuidando desde el punto de vista anticonceptivo, se puede permanecer en un ciclo de pobreza si queda embarazada y luego no tiene acceso a el trabajo porque tiene que criar y educar a un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el 2024 hay el método anticonceptivo más común es la esterilización. What the fuck? What the fuck? 30% la esterilización. ¿Quién esteriliza y a la esas píldora. mujeres? ¿Quién dice te voy a esterilizar? ¿Quién hace eso? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? Es una buena pregunta. O sea, ¿les quitan el útero? ¿Qué hacen? No tengo mucha idea cómo No la sé, esterilizan. no creo que una esterectomía. Lo que hacen es ligarle las trompas. También puede ser. Pero está bien raro. Yo no sabía que eso pasaba. No sé si eso es una violación a sus Viene siendo derechos el más humanos. alto. 2021 ya era el más alto. 2023 también. 2024. What? Será preguntarle a mis O amigas sea, feministas para tener esa... pero que esa... casi el 30% de las mujeres está esterilizada en Venezuela. Ah, bueno. A menos que esta cifra sea para personas mayores de 40, 30, que ya tuvieron sus hijos y se quisieron ligar las trompas. No sé, porque no es un método anticonceptivo. Si tenéis más de 40, 50, lo más probable es que no quedes embarazada. No, bueno, es anticonceptivo porque tú puedes concebir casi que hasta los 50 y pico Tenéis si razón. tuviste hijo muy joven. Tenéis razón. El implante. O sea, hasta la menopausia, pues. A ver, y el preservativo masculino el 12%, el DIU 15%, o sea, como este de cobre y tal. Inyección, no tengo ni idea cómo es la inyección. ¿Tú sabes de eso? No sé qué es una inyección. Implante, que es el El implanol. preservativo femenino, Imagínate, ritmo o 3%. calendario. No, sí. Ya está que va a estar con el método El del método del ritmo. ritmo. ¿Tú no conoces el método del ritmo? Claro que lo conozco y me parece muy para pensar. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Pa'lante. Dale. La Esterilización verdad que masculina, sí. ¿viste? Para ver. Arriba dice esterilización masculina. Ajá. Pero es interesante que la esterilización masculina es, o sea, es ¿cuántas veces menor? Es menor. Mucho No, menor. 4 veces menor. Casi 5 veces menor que la de la mujer. Bueno, sigamos. Uso de métodos anticonceptivos según la edad. Aquí está, ¿ves? Aquí está nuestra respuesta. Dale. La esterilización es a partir de los 34 años. A partir de los 30 años ¿Ves? hay una clara tendencia a optar por la esterilización como método definitivo. Después de los 35 años, poco más de 40 se encuentran esterilizadas. What the fuck? Claro, se ligan las trompas. O sea, no quiero quedar más literalmente preñada. es Lo como cual, esto dice algo muy importante. Generalmente se culpa a la mujer del embarazo precoz. Y la mujer
se está cuidando, por lo menos 4 de cada 10 mujeres decide ligarse las trompas para no quedar más preñada. En cambio, solo el 6% de los hombres se corta los tubitos, se cierra la manguera. Entonces, cuando una mujer sale embarazada, probablemente es mayor responsabilidad la del hombre que la de la mujer. No siempre. Las mujeres pueden quedar embarazadas una vez al año. Los hombres, ¿cuántas veces pueden preñar? No joda, varias veces al día. Ahí te lo dejo. Te dejo ese dato. Me parece loco, porque es como que si yo en 3 años dijera, marico, yo me voy a ligar las trompas. O sea, a ver, era loco, ¿no? Está loco, me parece un poco loco. Después de los 30, pero es probable porque después de tener hijos. También, pero igual no quieren tener más. Está loco. Claro, pues es que no hay persona que quiera tener menos hijos que una persona que tuvo hijos. O sea, una persona que tiene hijos dice, no quiero más hijos más nunca. Es verdad, es verdad. Yo. Entre los años 2021 y 2024 resaltan algunos cambios en las prácticas contraceptivas. Entre las mujeres de 15 a 29 años disminuye el porcentaje de usuarios de DIU, condones masculinos e inyecciones anticonceptivas, y aumenta el uso de implantes. O sea, la gente está prefiriendo los implantes como un método más seguro. El implano. Que nadie te habla, los efectos secundarios. Nadie te habla. Hay gente que sube mucho de peso. Y además, disminuir el uso del condón aumenta los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en las edades más jóvenes. Para que vos veáis. En los muchachos. En los muchachos que están jugando, ¿vale? Pero no jueguen tanto. Contrólense. Migración, coño, no sé si queréis leer migración. No, pero el tema de los hombres, de que migran más que las mujeres. Ah, sí, esto está aquí. Que lo dejamos dice, ahí. O sea, hay un predominio de hombres jóvenes entre inmigrantes recientes. Y Aquí está. Estados Unidos se reposiciona como segundo destino migratorio. Eso fue antes de mi querido presidente Donald Trump. Yo no creo que ahorita sea eso. 83% de los migrantes trabajan en el país de destino. Recuerden que eso fue hace casi un año. Pero mírate aquí este gráfico. ¿Ves el gráfico? Sí. Ok. Preeminencia de la migración masculina, lo que mencionábamos hace rato, porque quizá el padre no está educando al niño en la casa. Bueno, ahí por cada 100 mujeres hay 118 hombres migrantes. Bueno, pero tampoco es tanto. En 2024, bueno, hay 55 hombres por 44 mujeres en promedio. Ok. O sea, es bastante. Es bastante. Madura la estructura por edad de la migración. Entre 15 y 29, 40% de los migrantes. 15 años. Entre 30 y 49, 46% de los migrantes. Son más viejos. Wow. La gente se está yendo. Ya no son los jóvenes los que miran, sino que dicen, papi, ya yo no aguanto aquí, yo me voy para el coño. Se van de 15 a 49 principalmente. De 50 o más se quedan en Venezuela principalmente. El 9% apenas emigró en 2024. Imagínate. Y de 0 a 14, el 6%. Muchos de esos niños se quedan en Venezuela y los padres salen y les mandan que incluso dinero y... Aquí dice incluso que disminuye el envío de remesas. O sea, ya no están enviando tantas remesas y hay un aumento de remesas en divisas. O sea, ya la gente envía, toma tus dolitas, pero ya no envían tantos. Y dice también que aumenta la inmigración por reagrupación familiar. Es como, papi, ya yo tengo 3 años, 5 años aquí, venite. Te vivís a venir conmigo, dale. Aquí habla del capital educativo de los migrantes también. Dice que la búsqueda de trabajo es la principal razón para dejar el país, aun si se tenía empleo. Claro. Lo cual habla de que el dinero no alcanza en Venezuela y que no hay trabajo suficiente. La falta de empleo era más frecuente entre los migrantes menos calificados. La reagrupación familiar puede ser señal de integración. Es lo que tú mencionabas. El nivel educativo de los inmigrantes que trabajan, el 82% tiene migración, el 82% de los que trabaja tiene educación universitaria. Wow. El 80% TCU. El 66% tiene educación media, el 62% primaria. Y por lo tanto, los que tienen solamente educación primaria no trabajan en su mayoría. ¿No trabajan? ¿O trabajan de cosas como...? Sí, o sea, el 38% no trabaja, por ejemplo. Wow.
Muy guau. Ujú. Pobreza y vulnerabilidad. Aquí hay que también agarrar con pinzas, agarrar ¿cómo se dice? En contextualizarlo. Porque si hay datos Mira, donde la pobreza se redujo. ¿Qué? antes de ir allá, la pregunta que tenía Samuel, del estatus migratorio. Residentes, el 20% de los hombres, el 24% de las mujeres. Ciudadanía, 12, 13%. Permiso temporal de residencia, la mayoría de los migrantes, 30 y 27. Luego asilado es un poquito, situación irregular, 14. Y se ignora su situación, 22. Que es casi lo mismo que el residente. O sea, gente que no se sabe cuál es su estatus migratorio, que entraron con visa de turista y todavía no están regularizados, etcétera. Pero lo que tú decías de la ciudadanía, por ejemplo, yo puedo entrar en ese 12%, Es verdad. pero en realidad no se sabe Yo no sé si entras ahí, porque hay gente que tuvo la ciudadanía. ¿Sabes? Que la también que la busca. obtuvo del país de acogida, que yo no es mi caso, pues, no, yo no soy español. Ok, vamos con la pobreza. Pobreza y vulnerabilidad. Que creo que esto lo vuelvo a decir, creo que hay que agarrar un poquito con pinza. Recuerden que fue hace casi un año, la situación era totalmente distinta y las mismas personas del ENCOVI que hicieron el ENCOVI dijeron hay que ver porque seguro después del segundo semestre de 2024 y inicio de 2025 las cosas pueden cambiar mucho. Dice que la pobreza por ingresos se redujo a 50.5% por ingresos, no pobreza multidimensional, simplemente lo que entra en la casa, tomando en cuenta que las cosas están más caras, tomando en cuenta de nuevo que los servicios públicos son deficientes, bla, bla, bla. Se aumentó, se redujo un poquito la pobreza por ingresos. Eso quiere decir que la gente está ganando un poquito más de plata. Anyways, aquí No, hablamos ya. bastante, bastante más de plata, ¿Cómo? pero igual no es suficiente. No es suficiente. O sea, te Por redujiste ¿qué? A ejemplo, 50% en un país con emergencia humanitaria no, pero aquí, compleja. aquí están los Después, ingresos, por ejemplo. después es pobreza multidimensional permanece alta, más alta del 60% de los hogares con al menos una carencia. Recordemos que la pobreza multidimensional tiene muchísimas más variables. O sea, viene desde la casa, de los servicios públicos, desde los ingresos, desde cómo puedes cobrar comida, bla, bla, bla. Entonces dice, hay una pobreza multidimensional de más del 60%, donde por lo menos una casa tiene una carencia importante que no le permite salir de la pobreza, ¿no? Importante eso. Y dice que una de las dimensiones más críticas de la pobreza multidimensional son, como ya dije, los servicios públicos, la educación y la estructura del hogar. Y eso no permite Bueno, desarrollo. aquí están los niveles de actividad laboral y situación socioeconómica. Por ejemplo, en el 2024, el 68% estaba activo trabajando. Los que no son pobres, 70% trabaja, 60% trabaja y 48%, perdón, 60% de los pobres, no extremos, trabajan y 48% de las personas en pobreza extrema trabajan. Miren esto. Entonces el ingreso promedio de 2023, el azul, y el naranja es el ingreso promedio en dólares de 2024. Para la mayoría de los deciles aumentó el ingreso promedio más del 50%. Para el decil más alto fue más del 80%. Y esto contribuyó con el aumento de la desigualdad entre 2023 y 2024. La desviación entre los deciles máximos y mínimos es mayor en la medida en que se trata de deciles de mayor ingreso. ¿Okay? El número 10, que el diferencial de 2023-2024 es del 82%, porque el mínimo que recibieron era 320, el promedio fue 633, pero el máximo fue 2700. No tiene sentido. ¿No? Generalmente, en dólares mensuales. No tiene sentido 2.700. En cambio, bueno, tiene sentido en Caracas, en la Castellana, el gerente de un banco, pues. O Tienes sea, razón. Y de vaina. pero eso es un porcentaje muy pequeño que ya vamos a ver. En cambio, Y el decil número uno, sí, el mínimo era $0 y el máximo era $23, pues. Pero eso es el 12%. es poco.
Y la gente dice, bueno, pero es que la gente está ganando más dinero, ya ven quiénes son los que están ganando más dinero. Y los que ganaban menos no se les aumentó tanto. Eh, También teniendo en cuenta que hay transferencias de bonos que aumentaron, pero la verdad tampoco ayuda mucho porque afirman también en la encuesta que las personas más pobres no reciben bonos, los bonos del Estado. Y aquí vamos con nuestro querido coeficiente Gini, No, que, ¿no? pobreza multidimensional está aquí. Esta es la cifra. Ok, En ingresos, el 49.4 tiene ingresos en dólares, ¿no? El 24% está en pobreza multidimensional, el 56.5%, lo cual quiere decir que se redujo 2.4% con respecto a 2023, que la pobreza multidimensional estaba en 58.9%, ¿no? Y la pobreza por ingresos en hogares 2014-2024, ha ido aumentando. Todavía somos más pobres que en 2014, por ejemplo. claro. En 5 años consecutivos de aumento de la pobreza en ingresos entre 2014 y 2019. La hiperinflación y el desabastecimiento transformaron a la sociedad. O sea, fueron años de pobreza continuada y en crecimiento. El 2020 la pobreza tocó techo, la pobreza de ingresos. A la gente no tenía Pandemia. más plata y empezó a bajar. La liberalización económica reduce la pobreza a niveles similares a 2017 entre 2021 y 2022. Eso fue el Venezuela se arregló y estamos a niveles de 2017. Ese fue el Venezuela se arregló. En 2023 se estabilizó la pobreza, o sea, se mantuvo igual que en 2022. Y en 2024, durante el primer semestre cayó como resultado de la estabilidad cambiaria, Que es ya decir, se cayó. la reducción de la inflación y el crecimiento económico. La volatilidad del segundo semestre de 2024 y lo que será 2025 puede que ya esté mostrando una realidad muy distinta, lo que decía Ana hace rato. Que es lo que ya estábamos viendo. En fin, aquí vamos a ir con la desigualdad de género Vamos y a la laboral. desigualdad. Sí, que aquí vemos con datos otra vez que la brecha salarial existe en todos lados. Hay una participación laboral femenina baja, el 38.9%. La brecha de ingresos por hora entre hombres y mujeres es de 36.7%. Los hombres siguen ganando más que las mujeres en los mismos campos y el mismo trabajo. Entonces dice que hay participación laboral femenina que es baja, o sea, no llega al 40%. La brecha de ingresos casi 40%. Y esto es interesante, dice que hogares liderados por mujeres tienen mayor riesgo de pobreza. Quisiera saber por qué. Yo puedo asumir, tomando en cuenta como que la mayoría de los datos, es que las mujeres tienen que hacer el trabajo del hogar y también tienen que trabajar. No les da el mismo tiempo, no pueden mantener a tanta gente. Y si está liderado por mujeres, usualmente no tienen el apoyo de hombres alrededor, no tienen el apoyo de una figura paterna o personas que pueden trabajar mientras ellas cuidan, sino que tienen que hacer las dos cosas. Si tienes educación superior, hay mayor retorno económico. Y esto es importante porque dice que el autoempleo supera en remuneración al empleo formal privado. O sea, vos podéis matar tigritos y ganáis más plata que yendo a un lugar privado. Para que te den esas, para que ganáis más dinero. Que tengo ejemplos, yo recuerdo de personas que, bueno, trabajan que sin una farmacia. Y dije, marico, no me pagan lo suficiente, pues prefiero limpiar casas. Prefiero hacer un emprendimiento porque no me están pagando y tengo que cumplir un horario y no tengo beneficios. Para pensar. El coeficiente de Gini bajó en Venezuela, subió, perdón, de 51.2%, subió a 53.9%. ¿Qué quiere decir? Que aumentó la desigualdad. Pero Por lo que habíamos visto, porque aumentaron los ingresos del decil más alto. Pero cuando uno dice, ay, subió, ahora somos más desiguales, eso no quiere decir que antes estábamos mejor. Es que la mayoría éramos más pobres y por eso la desigualdad no era tanta. Creo que lo hemos mencionado mucho en varios episodios, principalmente cuando hablamos con Bueno, economistas, es eso. el ejemplo es 2017 y 2019 y 2020. Es como, mira, la mayoría de la gente no tenía plata, entonces el coeficiente era bajo, pero eso no quiere decir que había
como que hay políticas sociales para aumentar la desigualdad. No, es que todos estamos, ¿sabes? Como pobres, todos Igualmente pobres. estamos en un hueco. Entonces a veces dice, bueno, pero es que a veces está un poquito más alto, pero Brasil tiene casi lo mismo. No es igual, gordo. La densidad poblacional es distinta, el país es muchísimo más grande, hay contextos políticos distintos y eso no quiere, o sea, eso no va de la mano, por ejemplo, con un país democrático o va de la mano con emergencia humanitaria compleja, ¿sabes? Nosotros estamos en emergencia humanitaria compleja y nuestra desigualdad en un momento es como muy parecida a otros países, pero es diferentes maneras, diferentes tipos de desigualdad, ¿no? O sea, ya vemos la parte de los servicios públicos, vimos la parte de la ineficiencia del Estado. No hay que decir, bueno, pero no estamos tan mal. Sí estamos mal. Tú lo sabes, te lo acabo de describir en diferentes variables, no solamente el coeficiente. Abre el coeficiente, ve más allá del número. Hay muchas otras cosas. Y aquí habla, por ejemplo, de la desigualdad de género que tú estabas mencionando. Y habla de que en los casos la brecha se amplía cuando se considera la remuneración total, dado que los hombres en promedio trabajan más horas por día que las mujeres, como tú decías. Pero la diferencia del ingreso mensual total es de $52, que es 36% a favor de los hombres. Para el caso de los directores, la diferencia es de 46.7%. Por Imagínate. hora, los directores o gerentes, hombres, ganan en promedio $12 más que las directoras o gerentes, Por hora. mujeres. Por hora. Este 12.2 es por hora. Qué bola. Ujú. Muy qué bola. Entonces, un director, si gana 2.000, para una mujer es casi la mitad de eso, o sea, 46% menos, Para que ustedes vean. un poquito más de 1.000. El perfil de la pobreza, podemos mencionar eso. ¿Cuál es el perfil de la pobreza según educación, ese tipo de cosas? Los que tienen educación pública, 72% de los hogares pobres tienen educación pública. La educación privada, 45% de los hogares pobres tiene educación privada. Entonces aquí dice, la escuela privada sigue siendo un antídoto contra la pobreza, aunque se va reduciendo. La agricultura y servicios son las actividades económicas con más hogares pobres. Las diferencias entre el sector público y privado se van reduciendo. Por primera vez los hogares con trabajadores por cuenta propia son menos pobres. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está diciendo? O Y la sea, inserción laboral, los autoempleo es emprendedores, mejor. pues, Exacto, autoempleo te sale mejor que trabajar en algo público, algo privado. vender alguna vaina por Instagram, por WhatsApp, lo que sea. Y la inserción laboral de la mujer sigue siendo la diferencia entre hogares pobres y no pobres. ¿Qué tal? Es decir, cuando trabajan las mujeres, el hogar es menos pobre. Pero como no hay nadie que cuide Que el trabajan mamá y carajito, papá. Lo cuidarán los abuelos, no sé. y si no tienen, Si no tienen, bueno, nadie lo cuida, se queda en casa solo. O se lo llevan para el trabajo si pueden. O trabaja desde la casa. no sé. La madre, por ejemplo. El valor promedio de cada bono sigue aumentando. En 2023 fue de $11, en 2022 fue de 5.5, en 2021 fue de 2.5. Ahora es de $25. Wow. El aumento de los bonos a los empleados públicos. El 76% de los hogares han recibido al menos un bono temporal en los últimos 12 meses. En 2023 lo recibía más 79%. Los que son más pobres reciben más bonos que los que no son pobres. Por esa extrema, 84% lo ha recibido, el 80%, perdón, y el 82% de los hogares más pobres. 7 de cada 10 hogares no pobres recibe bonos. Un montón. Dale. Pero igual no es suficiente. Esos bonos no son suficientes. La distribución por género de los beneficiarios de bonos es de 59% mujeres, 40% hombres. El valor de los bonos. Los pobres extremos reciben menos de la mitad del bono que reciben los no pobres. Por ejemplo, la pensión. Los pensionados reciben menos bonos que los que son asalariados en una empresa del Estado, por ejemplo. Bueno, aquí están los pensionados, por ejemplo. Los pensionados son el 11% de la fuerza laboral. Los desocupados son el
27% o 2.7, no entiendo. 2.7 creo. Sí. El- los ocupados son el 54. La proporción de los ocupados cae por el aumento de las personas dedicadas al hogar. La caída de la participación femenina junto con el aumento de los estudiantes es el mayor cambio. Claro. Los niveles de desempleo no son altos porque estar desempleado es un lujo. ¿Qué tal? O sea, todo el mundo trabaja, no porque sea algo bueno, se le toca trabajar a la gente mayor, los más jóvenes, etcétera. Y según nivel educativo, las remuneraciones. Haber alcanzado algún nivel de escolaridad frente al que no ha alcanzado ninguna remunera hasta un 80%. Es decir, estudiar paga mejor. Los niveles intermediarios de básica media no hace diferencias sustanciales. O sea, graduarse del colegio o no graduarse del colegio, o que llegar hasta el sexto grado, en realidad no es muy diferente. Los que terminan la primaria y los que no la terminan. Em, A ver, yo creo que y el mayor podemos retorno ir educativo. como, creo, ¿Qué? y si vamos para los alimentos, lo voy a leer, porque es seguridad alimentaria. Entonces, todos los gráficos muestran que estamos, entre comillas, o estuvimos mejor que en el 2023. Ahora en este momento 2025 no sabemos en cómo está esto porque la verdad la economía cambió bastante, pero me siento que igual es shocking, ¿sabes? Como es impactante que igual hay una inseguridad alimentaria muy grande. Dice, por ejemplo, usted se preocupó porque los alimentos se van a acabar, 78%, en comparación a 82% del 2023. O en su lugar se quedaron sin alimentos, no tienes comida en la nevera, 41% de los hogares, a diferencia de 46%. O sea, la verdad no hay mucho, o sea, si baja el porcentaje, no tanto. Dejaron de tener una alimentación saludable. Bueno, del 69 bajó al 56, por lo menos. Algún adulto tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos, de 67 a 55. Algún adulto dejó su hogar sin desayunar, almorzar o cenar, 27%. Es bastante. O sea, yo creo que cuando vemos la diferencia, uno dice, bueno, bajó. Es bastante. Es una inseguridad alimentaria muy alta. Algún adulto comió menos de lo que debía comer, 38%. Algún adulto sintió hambre pero no comió, 28%. Algún adulto solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo un día, 17%. Algún menor de 18 años solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo el día, 8%. Venezuela no se arregló, mi gordo, porque afuera hay Tesla caminando porque hay gente en los restaurantes. Que es algo que dice mucho la ENCOVI, que es que la emergencia humanitaria o la crisis humanitaria se focaliza usualmente en regiones y estratos sociales, ¿sabes? Pero la situación en general de la población puede volver a deteriorarse por las condiciones político-institucionales de 2025 y sus consecuencias socioeconómicas. Yo creo que 2024 fue como una excepción o una burbuja porque hace mucho énfasis en que lo que pase políticamente va a afectar directamente en la calidad económica y la calidad de vida de los venezolanos, que yo creo que ahorita ya se está deteriorando. Hemos visto que la inflación está, ¡pap!, los precios en dólares sin sentido, y si, ok, ganaste un poquito más de dólares, pero ahora los precios se han duplicado, vas a volver al nivel de pobreza que estuviste incluso antes, ¿no? Así que muy cíclica la cosa, muy dependiendo de políticas económicas, de decisiones económicas que no se han tomado. ¿Gracias a quién? Al gobierno venezolano. Claro, porque al final la inestabilidad cambiaria depende de la política económica del gobierno. No Depende por de las que sanciones. el mercado... No No, son al las final sanciones. depende de la economía. Es lo que dice. 2024 fue un año particular entre las condiciones, las conclusiones. La relativa estabilidad cambiaria, el descenso de la inflación y el crecimiento económico fueron factores favorables para que mejoraran los ingresos de la familia, cosa que queremos, todo el mundo quiere que mejoren los ingresos. Pero como vemos ya en el 2025, esto se voltea la tortilla tan fácilmente porque no hay seguridad jurídica por algo tan fácil como que no hay democracia.
Si hubiese democracia, si se respetaran los derechos electorales, hubiese más inversión en Venezuela, hubiese crecimiento económico, hubiese una responsabilidad de parte de los gobernantes democráticos, ¿no? Se supone, en tomar las decisiones correctas para que la economía crezca y salga adelante toda la sociedad. Pero eso no es posible bajo el chavismo. La situación económica favorable de 2024 hizo que la pobreza de ingresos se redujera. Pero al no cambiar el resto de los factores que afectan la calidad de vida, como la educación, la salud, el empleo, la protección social y los servicios, los otros indicadores de situación social, como pobreza multidimensional y los índices de vulnerabilidad, mejoran muy poco. El país sigue teniendo una situación de vulnerabilidad entre leve y moderada, dado que al menos el 50% de los hogares tiene 2 o más condiciones de vulnerabilidad, de las 8 dimensiones que comprende el índice general. La volatilidad de la economía venezolana, atada a las variaciones del ingreso petrolero, convertirán estas mejoras en sal y agua. Es decir, que se va a diluir si por la coyuntura institucional del país volvemos a tener un shock negativo de ingresos. Entonces, eso. Si quieren ver todo bien, toda esta presentación, pueden entrar en el link que les vamos a dejar Igual acá escriben en Google, en COVID 2024, lo primero que les sale. Descargar informe, lo eso. pueden ver, lo pueden analizar ustedes, pueden tener sus opiniones, nos pueden decir en los comentarios, en Instagram, en Twitter, whatever, de lo que piensan del informe. Y I think that's it. Sí. Bueno, y en conclusión, Quedamos a medias. Suscríbanse dennos por aquí, like. por patreon.com/amediaspodcast. Bríndenos un café en Buy Me a Coffee, a Medias Podcast. Y pues nada, nos vemos en Patreon para el episodio extra de esta semana. Y nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo. Y gracias a los patroncitos que se unieron. Los queremos. Chau.